Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder coincidir una vez más. El día de hoy es jueves 24 de agosto del año 2023. Rápido se nos van los días, se nos va la vida. Y bueno, pues tenemos que aprovechar para ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Como todos los jueves, estamos revisando algunos fundamentos importantes para la cuestión de la restauración. Y en esta noche vamos a terminar de revisar el tema del rema de Dios. Hemos dicho que hay dos palabras en el griego para definir el término que en español nosotros decimos palabra. Las dos significan palabra, la diferencia es que una es una palabra en general, una palabra para todos, una palabra sin nombre ni apellido, pero cuando nosotros estamos hablando de el rema, lo que estamos haciendo es hablar de una palabra específica, o sea, una palabra que Dios ha dicho literalmente para mí. Es Dios hablándome directamente a mí. Y entonces en esta noche, algo de lo que vamos a intentar es poder mostrar por qué es fundamental, por qué es vital que los ministros aprendamos a ministrar con un rema de Dios, ¿sí? ¿Cómo es más efectivo cuando tú usas el rema que el logos? Y entonces, pues vamos a intentar hablar de esta manera en esta noche, como estoy comentando. Y entonces, si me permiten, me gustaría que pudiéramos orar no solamente para honrar a Dios, sino para que venga su sabiduría sobre nosotros y que sea precisamente el Espíritu de Dios el que nos guíe, el que nos dirija. El rema de Dios en nosotros, que nos dé vida a cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como siempre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos hablas, por todo lo que tú, Señor, quieres revelar a nosotros. Mi Dios, en esta noche te pedimos, como siempre, que sea tu amor, que sea tu palabra, que sea lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, lo que nos guíe. Señor, tenemos un hambre y una sed, Señor, de ti, una desesperación, Señor, en nuestros corazones, para que seas tú el que hables a nosotros. Ayúdanos, Señor. No permitas, mi Dios, que sea palabra humana, que sea, Señor, deseos, figuraciones humanas, Señor, las que nos guíen. Ayúdanos, Señor, a que seas tú, solamente tú, Señor, el que se manifieste en las cosas que tú, Señor, quieres decirnos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros entonces estamos diciendo la palabra rema en el griego, de lo que estamos hablando es de una palabra importante en el Antiguo Testamento porque resulta que esta palabra rema la vamos a encontrar nosotros en 67 versículos y en estos 67 versículos nos van a dar 70 resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay versículos donde se menciona incluso dos ocasiones. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Lo que vamos a tener es que en el Evangelio, según Mateo, aparece 6 veces, en Marcos 2 veces, en Lucas 18 veces, en Juan 12 ocasiones, en el libro de Hechos 14 veces, Romanos 3, Segunda de Corintios 2 veces, Efesios 2 veces, Hebreos 4 veces, Primera de Pedro una vez, Segunda de Pedro una vez, Judas una vez y Apocalipsis una vez. Entonces, si fueron ustedes fijándose, el libro de Lucas nos habla 18 veces en el libro de Lucas y eso es tremendo. Todas las ocasiones, entonces, el que más se repite es precisamente Lucas. Y después de eso vamos a tener el libro de Hechos con 14 ocasiones y posteriormente el libro de Juan.
Entonces, la palabra rema es una palabra fundamental en esto que estamos diciendo. Pero aquí tendríamos que considerar no solamente que esta palabra se repite tantas veces, sino tendríamos que considerar la forma en que está dichas las cosas para entenderlas en el contexto. Entonces, para los que están uniéndose esta noche, estamos hablando de la palabra rema y queremos mostrar que la palabra logos, que es muy importante, no tiene el mismo nivel de impacto en el corazón de una persona que cuando tú utilizas la palabra rema. Muy bien, voy a comenzar entonces primeramente llevándolos a un versículo que para mí es muy importante siempre. De hecho, si alguna vez pensaba yo, si estuviera en un país como China, donde no está permitido tener una Biblia, es delito tener una Biblia, y entonces tuviera que quedarme con un solo libro de la Biblia, yo me quedaría con el Evangelio de Juan. Pero si no pudiera quedarme con todo el libro de Juan, me quedaría entonces con el capítulo 1 de Juan. Y si solamente pudiera quedarme con una pequeña fracción del capítulo 1 de Juan, me quedaría entonces con los versos del 1 al 18. Y estos versos del 1 al 18 comienzan de esta manera. Ustedes seguramente los han escuchado en más de alguna ocasión. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien, este versículo, si yo lo reviso entonces en el interlineal que tiene el Strong, dice, en el principio era el verbo, y si ustedes alcanzan a notar ahí el pedacito de la ventana que se abre cuando le pongo el cursor allí, me va a decir que la palabra verbo es la palabra logos. ¿Sí? Entonces, el logos es muy importante. ¿Qué tan importante es este logos? Pues cuando hablamos de la palabra de Dios, el logo de Dios es Jesucristo. En el español decimos verbo, y verbo en español tiene una implicación de algo que hace, genera una acción en el español. Pero en el griego, logos es una palabra creativa, es una palabra profunda, es una palabra que abarca todas las cosas. Tanto así que cuando se trató de establecer en la ciencia cuál era la forma adecuada de referirse, por ejemplo, al estudio de la vida, se dice bios, que es la vida, logos, que es el estudio profundo, el tratado, el discernimiento de. Entonces, biólogos sería la biología, ¿verdad? Ok, con esto que estoy diciendo, quiero resaltar entonces, como primer punto, que logos es muy importante, pero es una palabra general, es una palabra de carácter universal. Es como cuando decimos, es que Dios quiere que todos se salven. ¿Y quiénes todos? Pues todos es un plural en este momento de 8,000,000,000 de personas, donde tú dices, bueno, sí, Dios quiere que me salve yo, que se salve aquel, que se salve el vecino y que se salve el que está en el otro lado del mundo. Pero ojo, esto no tiene el mismo impacto que cuando nosotros pensamos en la palabra rema, por ejemplo, en Mateo capítulo 4. Ustedes recuerdan este pasaje, cuando dice, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y aquí, una vez más, muestro el interlineal y dice, de toda palabra. Y noten ustedes que lo que se utiliza allí en el griego es la palabra 4,487, y no estoy como gritón de lotería, ¿sí? Pero 4,487 es la palabra en el Strong griego para referirse a rema. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona, todo hombre vive
de la palabra, del rema que sale de la boca de Dios. No es lo mismo cuando tú llegas a una congregación y tú dices, estás predicando, ustedes son ministros, ¿verdad? Estás hablando con una multitud y tú dices, es que yo siento de Dios que hay alguien por aquí, es un estadio con 10,000 personas, que hay alguien por aquí que está enfermo, y tú dices, estadísticamente, claro que podrá haber alguien allí que está enfermo, y no uno, puede haber un puño de gente que está enferma. Yo creo que Dios quiere sanar a una persona, no, pues seguramente Dios quiere sanar un puño. Y entonces, eso suena como tirar un escopetazo a ver a quién le pega la bala, ¿sí? Pero no es lo mismo que yo dijera, esta noche hay una mujer que se llama Marcia Zurita, que el día de hoy viene vistiendo ropa oscura y Dios quiere decirle esto. Y entonces del puño de gente que está aquí, ella se grita Marcia, ¿sí? Diciendo, soy yo y eso que está diciendo es para mí. Si ella estaba enferma en ese momento, ella sabe que no es casualidad que Dios le esté hablando a ella. Y esa palabra entonces viene a desatar la fe de ella, ya no porque se lo está diciendo al que está a un lado, ¿sí? eh, sino porque te lo está diciendo a ti. Ok, estamos el día de hoy, para los que tienen esta inquietud, el día de hoy termino el tema de rema. Sí había hablado de rema, pero quiero resaltar cómo se usa el rema en diferentes partes de la Biblia, pero quiero que entiendan por qué es tan diferente logos que el rema. Entonces, toda persona vive del rema de Dios, o dicho de otra manera, yo estoy pasando necesidad. Tengo hambre, es lo que está diciendo Mateo capítulo 4, verso 4. Tengo hambre, estoy en necesidad, estoy en enfermedad, estoy en medio de una crisis. No es lo mismo que alguien me diga, es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, a que una persona me dé un rema específico y me diga, Dios sabe que el día de ayer, de antier no comiste, Dios sabe que te quedaste sin trabajo hace 2 semanas, Dios sabe que has estado batallando, que has estado en una crisis de fe, pero así te dice el Señor, ¿sí? Él tiene la respuesta para ti. Así se lo dijo a Saúl cuando él andaba buscando las burras. Y le dijo, esta noche después de salir de conmigo, te vas a ir por el camino, te vas a encontrar a unos hombres que vienen allí. Uno de ellos te va a regalar un pan y te vas a poner y vas a ir profetizando con ellos. Le dio detalles específicos y cuando esas cosas sucedieron, él supo que no era casualidad, que Dios tenía un propósito específico para él. ¿Me estoy explicando lo que intento decir? Entonces, un rema es fundamental, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, sigo, es muy curioso porque cuando nosotros pensamos que el rema solamente es una palabra dicha por Dios, en Mateo capítulo 12, en el verso 35 y verso 36, vamos a tener un enfoque distinto de lo que es el rema, ¿sí? Primero en el verso 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. O sea, tú vas a sacar lo que hay en tu corazón, ¿de acuerdo? Tú vas a hablar de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Pero dice el verso 36, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Bueno, palabra ociosa. Voy y reviso qué me dice por aquí. Y cuando dice toda palabra, caray, rema. Todo rema argos. La palabra argos, si ustedes se acuerdan de los famosos argonautas del viaje, bueno, que era
esta nave donde iban los griegos a buscar el vellocito de oro, que yo sé que no hay ningún versículo de la Biblia en eso, estos son los clásicos griegos de Ulises, y entonces Argos. Argos significa inactivo, desempleado, ocioso, inútil, desocupado. Y entonces resulta que una palabra rema también sale de nosotros porque se convierte en una palabra que nosotros la damos específicamente a alguien, pero esa palabra específica es tan poderosa que puede destruir el corazón de una persona. Y por eso Dios está diciendo, ustedes darán cuenta de todas esas palabras ociosas, todos esos remas inútiles, desobligados, sin sentido, irresponsables que le das a una persona. El rema es tan importante entonces que cuando tú le dices a alguien algo, pero no de Dios, Dios dice, yo te voy a juzgar por eso. Te voy a hacer responsable porque se lo dijiste de tal manera que le cambiaste el destino. Ok, supongamos un rema, no estoy pensando en nadie, pero es un caso típico. ¿Quieres estudiar una carrera? Y estás pensando si te vas a medicina o te vas al pastorado. Yo sé que el pastorado tiene otras connotaciones, pero alguien lo puede ver como una carrera. Y entonces llegas a preguntarle a alguien y la persona te dice, no, pues sí, es que si te vas al pastorado, ¿de qué te vas a mantener? No deberías de hacer eso, no, eso es de locos. Mira, mejor vete a medicina y los médicos viven muy bien, ¿sí? Ellos van a cobrar bien y tú de pastor vas a estar medio muerto de hambre. Y la persona tenía un llamado de Dios, probablemente estaba en esa inquietud, pero como alguien de confianza o con cierta autoridad le dijo, pues la persona no se fue por el camino que podría haberse ido, porque escuchó un rema, un consejo personal ocioso, irresponsable, que lo sacó de su llamado eterno. Bueno, está bien, pues quitemos esa cosa para que no digan que la región. Conoces a una persona y pues resulta que pues te gusta la persona, más o menos ahí la llevas, pero alguien te puede decir, no, mira, a mí no me gusta, yo no creo que deba ser la persona. Bueno, que no te guste a ti no significa que no sea la persona de Dios, pudiera ser. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que los metiches siempre le dan el toque de rema a lo que están diciendo. Te lo ponen de tal manera en el corazón que entonces se convierte en una palabra personal para ti. O puede ser que tienes problemas con tu matrimonio y en lugar de que alguien te aconseje lo que Dios te dice, te aconsejan lo que ellos quieren y quizá sí era un problema que era salvable y te separas por un mal consejo, o quizá era una situación de violencia y tenías que haberte separado, pero el otro te dice, te quedas y te amuelas durante no sé cuántos años más. Ok, entonces, ¿qué estoy intentando decir? El rema es peligroso porque se ajusta tanto a ti, se adapta tanto a ti, que te controla. ¿Saben ustedes que la hechicería para que funcione necesita tener el carisma del rema? Imagínate que vas con un hechicero. Bueno, no vayas, ¿sí? Pero el primo del tío de un amigo fue con el hechicero. Y entonces llega con la persona y le dice, no, pues es que yo creo que usted alguna vez conoció a alguien que pensó mal de usted. Eso es como los horóscopos, ¿eh? Vas a salir a la calle y te vas a encontrar una persona que conoce. Vives en un rancho como Tepic, ¿sí? Pues claro que te vas a encontrar, no a uno, te vas a encontrar un montón. Y si además todos los días trabajas como yo en el mismo lugar, pues todos los días no es conocidos. Y entonces la gente dice, no, pues
Eso puede sucederle a cualquiera. Ah, pero cuando ya te dicen, mira, vas a ver a alguien que te tiene envidia y esa persona no sé qué, y entonces ves a alguien que te tiene envidia y dices, no, sí, sí, sí es verdad. Se vistió de rema la manipulación, se vistió de rema el control, y para que el control funcione, necesita ser personalizado. Para que la manipulación funcione, necesita ser personalizado. ¿Me estoy explicando? Por eso entonces, cuando ahí en Mateo 12:36 está diciéndonos el Señor, ¿sí?, que vas a ser juzgado por esa palabra rema ociosa, irresponsable, miserable que estás dando, ¿sí? Dice el verso 12:37. Porque por tus palabras serás justificado. Y vuelvo a agarrar por aquí para poner esto. Porque por tus palabras, y dice las palabras, y aquí dice las palabras, aquí dice, tus palabras logos serás justificado, las palabras logos acá serás condenado, pero en la parte de arriba, cuando hablaba de la palabra ociosa, ahí era el rema. El Señor Jesús entonces siempre nos está mostrando. Hay una responsabilidad en lo que digo a nivel general, claro. Yo me paro a predicar el domingo y de cada cosa que yo predico, por supuesto que Dios me va a pasar a mí primero por el tamiz y a lo largo de la semana va a decir, ah, con que el domingo usted estaba diciendo tal cosa, a ver, vamos a ver si es cierto. Pero, ¿y qué cuando la persona viene a consejería? Ya no es la predicación. La predicación yo me puedo excusar diciendo, tenía ahí un montón de gente y si alguien se sintió ofendido, yo le pues no, no te preocupes, esto lo dije por otra persona o no tiene nada que ver contigo. Ese logos en general me, me justifica, pero cuando la persona viene y está en consejería, ahí no tengo a nadie más. Todo lo que yo diga tiene solamente un receptor, el otro que está allí. Y allí yo puedo salvar una vida o ahí yo puedo echar a perder para siempre una vida. Ok, entonces no sé si esto les está emocionando, ¿sí? Pero nada más para que sepan ustedes, ¿sí?, qué delicado es esto. Mateo capítulo 5, verso 11, las bienaventuranzas, una vez más estas palabras incómodas, maldichas, ¿sí? Y dice Mateo capítulo 5 en el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan. O sea, cuando te ofendan, cuando te persigan. Y dice entonces en la parte final de esta expresión, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Pero ahora, noten ustedes, por favor, una vez más, la palabrita que está puesta allí. Digan toda clase de mal, así lo tradujeron, pero la palabra en griego es toda clase de rema contra ustedes, mintiendo. Y entonces la gente dice, no, pues es que el cansino es honesto. ¿Sí? Ahora, en general, ¿qué sería? No, bueno, pues es que los de la UAN, los de la universidad son así. Bueno, pues somos un montón, somos como 26,000 gentes, pues uno se hace a un lado y le cae a alguien más. Ese es el logos para todos. Pero cuando ya dicen específicamente, ¿sí?, es que es un payaso, entonces ya no hay mucho a quien tirarle, ¿verdad? Hace unos días, como parte de una protesta pacífica que estoy haciendo ahí en la universidad, salí con un trajecito a rayas, por cierto, aquí lo tengo, mi trajecito a rayas, y entonces salí con mi trajecito a rayas, que no es de un preso cualquiera,
Es un trajecito a rayas que tiene, si lo alcanzan a ver por allí, una estrella, dos triángulos de tela amarilla invertidos en la bolsa, en la parte de por aquí, en un cintillo, aquí tiene un número que es mi número de trabajador. Y con este traje a rayas, vistiendo a la usanza de los guetos nazis, el primero de ellos, el más grande de ellos, en Varsovia, donde tomaron después a todas estas personas judías y los enviaron a los campos de concentración y de exterminio. Pues yo estaba diciendo que los vientos del fascismo que hay en nuestro país, los que son de fuera del país, bueno, probablemente no lo vean así, pero tenemos un gobierno que tiene todas las características del fascismo. Y en el Estado, pues tenemos, bueno, a nivel nacional tenemos un fascista y aquí tenemos un fascistito. Entonces, el fascistito de aquí, pues ha estado generando presiones al interior de la universidad, de tal manera de que en lugar de ser trabajadores académicos, de ser masa crítica, de ser mente de obra, pues nos convertimos ahora simplemente en números y nos convertimos en, nos despersonalizaron como lo hicieron con los judíos, nos pusieron la carga de la responsabilidad de pagar los errores de otros, nos han quitado prestaciones, nos han quitado nuestros derechos como trabajadores y todo eso finalmente lo resumo en esa imagen de, pues ahora estoy como preso político aquí en un gueto. Y uno de los compañeros de la universidad, que es periodista y que se mantiene de su periodismo, pues empezó a tirar, dicen los chiquillos, hate. Y entonces puso mi foto y decía que era un payaso, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien. O sea, que digan toda clase de rema contra ti, mintiendo. Y yo les dije, pues sí es cierto, hay gente que a lo largo de la historia ha pasado por un payaso. Jesucristo fue un payaso. Martin Luther King lo consideraron también un payaso. Gandhi lo consideraron un payaso. Toda persona que dice cosas en contra de la corriente dominante y que además lo hace sin agarrarse a golpes, ni pintar de morado las calles, ni romper edificios públicos, ni quemar camiones, ni nada de eso, pues es un payaso. Y digo, pues sí, si es así, pues sí, soy un payaso. El asunto entonces es que cuando lo dicen en particular, entonces ya no es a quien le caiga, es específicamente la persona. Y dice entonces el Señor Jesús, cuando hablen específicamente de ti, cuando digan toda clase de palabras dirigidas, etiquetadas contra ti, mintiendo, siéntete bienaventurado. Porque van a decir, es que es un payaso aviador. Y entonces inmediatamente gente que tiene años conociéndome va a decir, no, él no es un aviador, él está todos los días, llega primero que todos, ¿sí? Ahí está desde antes de las 7 de la mañana y se va después de las 3 de la tarde, lo pone, le invitas a trabajar día gratis y va a dar sus clases, sus cursos, no está bajándole al trabajo, al contrario, siempre está haciendo de más. Y entonces, eso es hermoso, porque uno te ataca y dice un rema incómodo, pero luego sale un buen puño de gente diciendo, no lo conocen, él no es así. Entonces, bienaventurado cuando no tienes que defenderte porque hay otros que van a decir, esta persona es distinto. Eso es de lo que está hablando el Señor Jesús y eso es poderosísimo. Se llama testimonio. Entonces, cuando nosotros hablamos del rema, ¿sí? El rema, ¿qué otra cuestión tiene para nosotros? Si yo voy a Lucas, ahora me voy a ir a Lucas, como ya dije, son un montón y no voy a tener tiempo de revisarlos todos, pero bueno, pues vamos a checar qué es lo que nos va a decir entonces acá el señor Lucas. Es muy curioso porque cuando nosotros leemos los versículos en español,
Siempre les damos un saborcito distinto. Pero en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Pero en el griego lo que está diciendo, porque no hay, dice, rema imposible para Dios. Ojo, no hay rema imposible para Dios. Es diferente. Y tenemos que leerlo de la manera correcta, porque entonces, si no, caemos en estos juegos medios inútiles de los sofistas, de los neosofistas a nuestro alrededor. Y entonces, cuando la gente lee en el español esto, porque nada hay imposible para Dios, luego la gente va a decir, bueno, si Dios es todopoderoso, puede hacer una piedra tan pesada que no la pueda cargar. Ese es un sofisma clásico, ¿sí? O puede, entonces, si no la puede hacer, no es todopoderoso. Y si no la puede cargar, no es todopoderoso. Y entonces dicen, ¿ya ves? ¿Sí? Dios no es capaz. Dios es inútil. Entonces, la primera cuestión es que la propuesta de la oración del sofisma siempre va a ser contradictoria en sí misma. Es una contradicción lógica que no tiene nada que ver con lo que Dios pueda hacer. Pero la segunda cosa, no está diciendo, no hay nada imposible para Dios. No es lo que está diciendo en el griego. Está diciendo, no hay rema imposible para Dios. O dicho de otra manera, no hay nada que Dios haya dicho que Él va a hacer que sea imposible para Él. Porque si no, nosotros podríamos decir, no hay nada imposible. La Biblia dice que Dios no miente. Ahí está. Se equivocó la Biblia. No está diciendo que Dios va a hacer cualquier tarugada que se le ocurra a alguien. Siempre que digo estas cosas, sí, perdón que se me sale lo de rancho. Lo voy a decir en otro contexto más cinematográfico. Forrest Gump decía, estúpido es el que hace cosas estúpidas. Bueno, pues hay gente que hace cosas estúpidas y que entra en la caracterización de estúpido. Y entonces tú dices, ¿cuánta gente estúpidamente está queriendo que Dios haga contradicciones? Dios no va a mentir, y no porque no sea todopoderoso, es porque tiene la convicción de no hacerlo. Y ninguna parte de la Biblia dice que Dios tuviera que mentir. Dice la gente, Lucas 1:37, nada imposible. Léelo en griego. No hay rema imposible para Dios. Dios dijo que lo iba a hacer y Él lo hará. Entonces, cuando el rema de Dios vino a tu vida y Dios te dice, Dulce, Dios dice que tú, y te empieza a decir cosas que tú sabes que viviste, y luego te dice Dios, pero he aquí que en este día yo te digo tal cosa. Eso ya es con nombre y apellido. Y tú sabes que Dios lo va a hacer. ¿Estás seguro? Sí, porque yo no, probablemente no conocía a la persona. Si me lo dice mi pastor, que todos los días me ve, vas a decir, bueno, pues es que mi pastor me ve que estoy apachurradito y para darme ánimo, entonces me va a animar. Pero si viene alguien que ni te conoce, no te ha visto y te da una palabra que jamás nadie se podría imaginar, tú dices, seguramente este es Dios y Dios lo va a hacer. Entonces, esto fue, decíamos, Lucas 1:37. Entonces, cuando nosotros vemos Isaías 51:11, está hablando precisamente de este mismo contexto, ¿sí? Isaías 55:11, muchas veces nosotros lo leemos. Ese capítulo 55 es un capítulo que la gente lee neciamente, ¿sí? Entonces, siempre que voy a leer Isaías 55, aunque voy a leer más adelante, siempre tengo que partir como del 6 para poner las cosas en contexto. Y entonces, dice Isaías 55, verso 6, busquen al Señor, busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llámenle en tanto está cercano. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenle en tanto está cercano. Por favor, noten, ¿sí?
el versículo 7 que siempre da problemas. La gente lee el 8, pero la gente que solamente lee versículos aislados, sin leer el contexto de la Biblia, siempre comete equivocaciones penosas. Y dice entonces el 7, deje el impío su camino. ¿De quién está hablando? Del impío. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. ¿De quién está hablando? Del hombre inicuo. Entonces, hablando del impío, hablando del inicuo, y dice, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿de quién está hablando? Del impío y del inicuo. Y dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los del inicuo ni del impío, ni sus caminos, impíos inicuos, son mis caminos. Esto es lo que está diciendo el Señor en el contexto. Y entonces la gente siempre está diciendo, es que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Pues claro, eres un impío inicuo y por supuesto que Dios no va a andar en la manera en que tú andas. Pero si tú eres un hijo de Dios que está tratando de caminar con la palabra, entonces ese versículo no tiene que ver con lo que tú estás haciendo. Entonces la gente se sube al púlpito y empieza a decir estas barbaridades, pues, lean el versículo completo, ¿sí? Léanlo en el contexto completo. En ese contexto, entonces, hablando de esos pensamientos que no son de Dios, ni de esos caminos que no son de Dios, dice el Señor a ellos, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, hablándole al inicuo, al impío, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Verso 10 y sigo adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, no llueve para arriba, ni neva para arriba, de arriba hacia abajo la lluvia, de arriba hacia abajo la nieve, dice, sino que viene la lluvia, riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así como llueve y cuando llueve genera vida, verso 55, verso 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello, lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envié. Aquí estamos hablando exactamente de este mismo concepto. La palabra que Dios está dando específicamente para un momento particular, una circunstancia particular, una persona en particular, diciendo, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando Dios está hablando su palabra rema, tú sabes que va a dar fruto. ¿Por qué lo sé? Porque yo había leído la Biblia desde los 7 años y la había leído el Logos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó lo mismo, que leías la Biblia, pero la leías como cualquier otro libro. Finalmente en mi casa, la casa de mis padres, mi papá era un erudito, literalmente, leía muchísimo y bueno, pues los libros que leía pues se quedaban en la casa, por supuesto. Había en casa probablemente quizá unos 5,000 volúmenes, no sé, había todo un cuarto lleno de libros y teníamos libreros por todos lados, él tenía otro librero en su estudio y entonces siempre había algo que leer y si algo que me interesaba leer no estaba allí, para los libros nunca tuve problema, siempre podía decirle, ¿sabes qué? Quiero comprar tal cosa y si era un libro, sin problema, comprarlo. Y entonces siempre había mucho que leer. Así que leí de un montón de cosas y entre ellos, por supuesto, la Biblia. Pero leí el Logos. Y el Logos, si no está el espíritu moviéndose allí, entonces ese Logos no trae fruto. ¿Sí? Necesitas tú que venga el fruto y ese fruto viene cuando tú estás leyendo el rema de Dios.
¿Cómo lo va a decir el Señor Jesucristo? ¿Sí? El Señor Jesucristo nos va a decir en Juan capítulo 6, en el verso 63, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ok, vuelvo a revisar donde dice las palabras que yo les he hablado. Y por aquí lo tenemos, 4487, diciendo que es rema. El rema que yo te he hablado es espíritu y es vida. El rema que yo te he hablado es espíritu y es vida. Cuando la palabra entonces ya no es una palabra general. ¿Qué sucedió en mi vida? Después de haber escuchado que el alma que pecare, esa morirá. Lo había escuchado desde, si ustedes quieren, desde la primera comunión en el catolicismo. Pero un día, al estarlo leyendo, ya no fue el alma que pecare, es, hijo, tú has pecado. Y tú, en esa condición que estás, vas directo a tu destrucción. Tú vas a morir. Ya no fue el alma que pecare, es tú, Pablito Cancino. En ese momento tomó otro sabor. En ese momento ya no fue voltear a la derecha a ver a quién le están tirando la piedra, no. En ese momento fue un peñasco directamente a mí que te quebranta y que no te da oportunidad de hacerte un lado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el rema está haciendo su labor, bueno, Jesucristo lo dijo ahí en Juan 6:63, ¿sí? Lo vuelvo a decir, las palabras que yo les he hablado, ¿sí? Mas el Espíritu, ojo, el Espíritu, dice, le da la vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ok, el apóstol Pablo nos lo va a decir de esta manera. Y estoy en 2 Corintios, capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. ¿Qué sucede con la letra? ¿Por qué mata? Porque la letra nosotros la interpretamos desde lo humano. La letra la entendemos desde nuestra racionalidad. La letra la convertimos en religiosidad, la convertimos en reglas, la convertimos en estatutos. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, entonces esa palabra, ese rema, porque ya es personal, ya no lo estoy escuchando solamente con los oídos o con la razón, ahora me está impactando en el corazón. Y ese impacto en el corazón me hace saber que es Dios hablándome a mí. Y entonces en ese momento viene el quebrantamiento de mi persona. Ya no estoy pensando si esto le sirve a alguien más. No, en ese momento me olvido de los 8,000,000,000 de personas, ¿sí? Y en ese momento me quebranta a mí y soy yo el que está llorando. Ya no estoy pensando si el otro lo hizo. Ya estoy diciendo, Señor, perdóname porque he fallado. Perdóname, Señor, porque lo merezco además. El rema entonces adquiere esas dimensiones. Cuando nosotros hablábamos entonces hace un momento de este rema, y que este rema además genera fe, Romanos capítulo 10, Romanos en el capítulo 10, y voy a andar allá por el verso 17, nos va a decir lo siguiente. Es un versículo que ustedes lo han escuchado muchísimo, ¿sí? Pero
cuando nosotros lo leemos una vez más por acá, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver otra vez aquí, el oír por la palabra. No te escondas, no te escondas. Y dice, y el oír por la palabra, lo pongo un poquito más arribita para que vean que ahí está la palabra rema, el 4487, el 4487 en griego, ¿sí? Rema. Y entonces, replanteémonos lo que está diciendo. La fe es por el oír, o la fe viene como consecuencia de oír, pero de oír, ¿qué cosa? De oír la palabra específica que Dios te está diciendo a ti. Tú lo estás escuchando y cuando tú lo estás escuchando, tú dices, esto no puede ser para nadie más. Esto es algo que Dios me está diciendo a mí. Ok, tenemos el caso de una mujer que está en Juan capítulo 4 y el capítulo está más o menos amplio, así que me voy a ir directamente al verso 15 en adelante. Jesús le está hablando del agua que va a beber para que no tenga sed jamás. Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora, ese llama a tu marido es como algo que se le podría decir a cualquiera, ¿verdad? Pues dile a tu marido que venga. ¿Estará casada? ¿No estará casada? No sé. ¿Será el primero o el último? No sé. Eso lo puede decir cualquiera. ¿Sí? La mujer le contesta, no tengo marido, pero aquí viene el rema. Porque Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, o sea, el sexto, tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Noten ustedes que cuando le dijo, trae a tu marido, no provocó ningún impacto. Ella simplemente le contestó, no tengo marido. Es una conversación humana sin mayor trascendencia. Pero cuando Jesús le contesta con el rema de Dios y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, esto has dicho con verdad, inmediatamente, noten ustedes, la fe de la mujer. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Si había alguna resistencia, si había algún rasgo de incredulidad, si había algún prejuicio por el hecho de que el otro era hebreo, israelita y ella era samaritana, en ese momento se caen entonces todas las barreras, ¿sí? Y noten ustedes, voy a ir más adelante, pero no los quiero marear, ¿sí? Y vean ustedes en el verso 28 y 29, bueno, y de ahí en adelante, dice en el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a las personas, noten ustedes, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Lo que está diciendo, en otras palabras, vengan, vean a un hombre que me ha dado un rema, una palabra específica, cosas que nadie podía saber, él me les ha estado diciendo, porque Jesús duró hablando con ella un buen rato, ¿sí? Y era tan fuerte la convicción de ese rema en su corazón que empieza a decir, ¿no será este el Cristo? Y les está diciendo a todos, ¿sí? Que este es el Cristo. Y entonces, verso 30, salieron de la ciudad y vinieron a él, ¿sí? Y estaban entonces allí todos, porque ella había dicho, este me dijo, ¿sí? Y entonces la gente del pueblo salió y vino a él. Y sigo más adelante, verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, ¿sí? Que daba testimonio diciendo, dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos unos días.
¿sí? Y se quedó allí 2 días. ¡Ojo! 2 días duró allí y vean el verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú dijiste, porque nosotros mismos hemos creído. O sea, no solamente él te dio un rema a ti, sino que también ahora él vino y nos dio un rema a nosotros. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Poderosa la palabra, sí, cuando es un rema, porque rompe con toda resistencia, rompe con toda incredulidad, rompe con todo prejuicio, porque entonces ya no es una palabra de convencimiento donde estoy entonces dubitando sobre las verdades profundas de la teología. No, 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 no. Te está diciendo esto ahí en tu corazón. Tú estás pensando esto, esto, esto. Y Dios te dice tal, tal, tal. No voy a sanar en general, no. Dios quiere sanarte a ti. Dios quiere transformarte a ti. Dios quiere salvarte a ti. Ese es un rema. Yo anhelo un rema de Dios. Digo, gracias Dios por la palabra general, pero yo no quiero una palabra general. Yo quiero un rema, algo que Dios me esté diciendo a mí. En Efesios capítulo 6, en el verso 17, ahora vamos a ver el rema desde su perspectiva como parte de la famosa armadura del Señor, ¿verdad? Bueno, ustedes conocen que cuando hablamos de la armadura del Señor, ¿sí? Nos habla de que estemos, dice el capítulo 6 de Efesios, verso 13 y siguiente. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, sigan firmes, se mantengan firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, yo sé porque vengo de un tiempo en el cristianismo donde te decían, a ver, saque su espada, levante la espada. Y bueno, pues uno agarraba la Biblia y levantabas la Biblia porque el predicador te decía, esa es la espada de Dios. Pero, oh, sorpresa, porque cuando usted lo revisa en griego, aquí lo que va a decir, una vez más, vamos al griego, palabra de Dios, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, el rema. ¿Cómo interpretamos entonces esto? De que la palabra del Espíritu es, la espada del Espíritu es la palabra rema que Dios ha puesto en mi vida. O sea, cuando yo me pongo a pelear una lucha espiritual, ¿qué es lo que hago? Ok, agarro los versículos. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y Satanás dice, no, pues qué padre, o sea, estás bien enterado, qué bueno, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ahí empiezas a recitarle entonces todos los versículos que te sabes, y Judas se ahorcó, y Jesús lloró, y no pasa aparentemente nada. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que cuando estamos hablando de la espada del Espíritu, o sea, con lo que tú peleas, con lo que tú ganas tu batalla, es con lo que Dios te ha revelado a ti. Y entonces, no estoy diciendo que no te aprendas la palabra de Dios, lo que estoy diciendo es que esa palabra de Dios tiene sentido cuando está personalizada, ¿sí? Porque cuando Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Sí, pero yo lo sé como alguien en general. Pero cuando yo digo, yo sé que Dios no quiere que yo me pierda. Todo sí, pero en particular Dios no quiere que Dios
que yo me pierda, sino que yo proceda a arrepentimiento. Entonces yo sé que no me voy a perder, porque ya está revelado en mí, ya es una palabra que se volvió carne en mí, es ya parte de mi evangelio, de mi buena noticia. El apóstol Pablo decía, mi evangelio, porque él se lo había creído, lo había tomado personal. Ya no era lo que había predicado Pedro, ya no era lo que había predicado Juan o cualquiera de los otros discípulos, ya era lo que Dios le había revelado a él y se lo creía como parte de su bendición. Entonces, yo sé que Dios ha llamado gente, no, pero cuando estás en una crisis, lo que tú necesitas saber es que Dios te ha llamado a ti, que Dios te ha puesto una encomienda a ti. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido una crisis de fe? Y un montón. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una crisis ministerial que dices, Señor, ¿seré llamado realmente? Yo, sí. Todos los días yo me levanto, sí, y el enemigo dice, no, es que tú no sirves para esto. Yo digo, pues no serviré, pero Dios me llamó a mí y por eso sigo aquí. No porque yo sea bueno, sino porque Dios ha sido bueno conmigo y yo tengo que declarar las maravillas, como dice Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes lo han visto, sí? A ver, ahí voy para con Nabucodonosor, ¿sí? Ahí vamos. Don Nabucodonosor, aguánteme un poquito, a ver, ahí ando buscando a don Nabucodonosor. Dice Daniel, capítulo 4, en el verso 2. Noten ustedes que esto es un rema. Dice Nabucodonosor, ahí en Daniel, capítulo 4, en el verso 2. Conviene que yo declare las maravillas que Dios ha hecho. No, dice, las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Ese es un rema. Conviene que yo declare las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Yo no sé con los demás, sí, seguramente Dios ha sido bueno, sí, pero yo estoy bien seguro de que es Dios el que me llamó, dice Nabucodonosor, porque yo lo he podido ver en mí. Ay, ¿a poco sí? Si Nabucodonosor fue re mala gente, sí, pero Dios había dicho, cuidado con el orgullo. Y él entonces un día se levanta, sale su reino, lo ve tan increíble que era el reino más poderoso de su momento y era el reino más poderoso que había existido hasta el momento. Las maravillas de los jardines colgantes de Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, y él ve que era como un árbol grande en donde venían y se refugiaban las avecillas de los cielos y que los hombres se ponían debajo de aquel árbol. Y él dijo, todo lo que yo he hecho con mi capacidad, con mi fuerza, con mi inteligencia, ándele pues. Y en ese momento se fue de vacaciones, 7 años, ¿sí? 7 años al jardín de su casa, amarrado como bestia, desnudo, con las greñas que le cubrían así, las rastas tremendas allí, como animal. Y después de eso, la razón volvió a él y se levantó otra vez, ahora como hombre, ¿sí? Y dijo, Señor, ya entendí, tuya es toda la gloria. Conviene que yo declare las maravillas, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ese fue un rema tremendo, ¿sí? Lo entendió a moco y lágrima, ¿sí? Y bueno, yo creo que todos tenemos esperanza, así que usted no se desespere, ¿sí? Cuando nosotros entonces estamos diciendo que el rema nos lleva a ese punto, es con ese rema con el que nos defendemos. Por eso cuando estaba diciendo todo rema que sale de la boca de Dios, era lo que le estaba diciendo Jesús a Satanás allá en Mateo capítulo 4, de Jesús en el desierto enfrentándose con Satanás, Mateo capítulo 4. ¿Sí? Ahí voy para allá.
Y entonces le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, 4:3. Si en verdad eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, no, lo que realmente te hace vivir, le dice, no es lo que comes, es que has entendido el rema de lo que Dios ha dicho en tu vida. ¿Qué te sostiene en tiempos de adversidad? Saber quién eres delante de Dios porque Dios te lo ha dicho. ¿Qué te sostiene cuando estás perdido, cuando perdiste el rumbo, cuando estás desorientado, cuando estás como este profeta Elías debajo de un enebro y diciendo, pues es que ya se murieron todos, nada más quedo yo y ahora vienen por mí, me van a matarse? Y tiene que venir alguien a recordarte las cosas que Dios te ha dicho. Y te ha dicho, aliméntate, levántate, fortalécete, porque aún falta un montón de camino. Lo que está diciendo es, no te vas a morir ahorita, todavía tienes un montón de años por delante, Dios está contigo. No le tengas miedo, no le tengas flojera, Dios te va a levantar. Y el profeta se levanta. Entonces, cuando nosotros usamos ese rema nos transforma. Ok, entonces, déjenme buscar alguno más todavía interesante. Ahora tengo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Tenemos a Pedrito, llore y llore, porque acaba de cantar el gallo 3 veces. Jesús le había dicho en la noche en que iba a ser entregado, mientras estaban cenando, él estaba de valiente diciendo, Señor, ¿sí? Acuérdense que traía su espada y él estaba diciendo, Señor, yo te defenderé, yo estaré contigo, yo iré hasta el final, no te preocupes, Señor, aquí hay Pedro para rato. Y le dijo, Señor, no, Pedro, dice, antes de que termine la noche, antes de que el gallo cante, ¿sí? Antes de que amanezca, tú me vas a negar 3 veces. No, hombre, Señor, ¿cómo crees? Pero aquí ya estamos en el verso 26:75, cuando dice que Pedro se acordó de las palabras, ¿sí? Jesús habló un montón de cosas esa noche, sí, pero cuando está diciendo estas palabras, está diciendo una vez más nuestro famoso 44:87 rema. Jesús seguramente había visto a Pedro a la cara y le había dicho, Pedro, viéndolo a la cara, no sabes lo que se viene. Esta noche, todas las cosas que van a suceder van a llevarte a un punto de quebrantamiento. Y el temor va a hacer que llegues aún a temer por tu propia vida. Esta noche, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, me vas a negar. ¿Sí? Satanás ha solicitado tu vida para acabarte, para destruirte, para zarandearte. Pero yo he estado rogando para que la fe no te falte, Pedro. Para que en ese momento tú te acuerdes de todas las cosas que yo he dicho de ti. Tú ya sabes quién eres, Pedro. Échale ganas. Y entonces se acordó de todo lo que Jesús le había hablado a Pedro, ¿sí? Esa noche donde le había advertido y él no le había creído. Y entonces lloró amargamente. ¿Por qué? Porque sabe que Jesús tenía razón, se lo había dicho, no había ni manera de negarlo. El rema te aclara también tu futuro, te aclara tu destino, te ayuda cuando Dios te dijo, mira, si vas, te vas a dar en la cabezota, y vas y te diste en la cabezota, entonces vas a decir, ay, Señor, sí, pero acuérdate que Dios ya te había dicho. Y si Dios te había dicho que ibas a caer y no te detuvo, es porque Dios sabía que necesitabas vivirlo
pero Él está listo para tener misericordia de ti y decirte, no hay problema. Yo ya sabía, tú necesitabas entenderlo y aprenderlo. Borrón y cuenta nueva, levántese, mijo, y vamos a seguir. El rema no es amenaza. El rema es confirmación. Para que sepas que Dios estaba enterado, pero te dio la libertad de elegir. Te dio la libertad de decidir. Y a pesar de haberte equivocado, tienes las puertas abiertas de tu casa para poder regresar. Porque Él te va a decir, no te preocupes, mijo, yo ya sabía. Entonces, ¿podemos oír la voz de Dios? Sí. ¿Cómo la podemos oír? La puedes oír a nivel general. No, yo prefiero oír el rema de Dios. Está bien, sí, siempre uno es chismosillo y te gusta saber lo que Dios le está diciendo al del otro lado. Sí, pero yo para qué quiero saber lo que Dios le está diciendo al otro. No, Señor, háblame a mí, dime a mí, ¿sí? O sea, si le dices a él, qué bueno, pero yo quiero saber qué tienes para mí. Yo quiero saber cuáles son los caminos que debo de andar. Yo quiero saber cómo cuidar mi vida en eso. Entonces, realmente estoy esperando que Dios me hable personalmente a mí. ¿Realmente quiero experimentar que Dios me hable? Normalmente decimos que sí, porque Dios me va a decir, he aquí mi hijo favorito, sí, tú el mejor, el más bonito de todos. Y entonces yo estoy esperando que Dios me diga, sí, niño, sí. Y de repente el rema de Dios es, oye tú, cabezón, sí, sí, el de la camisa de rayas. Y dicen, ah. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que sé. Pero ojo, ¿sí? El necio da muchas vueltas en el mismo lugar. El necio, ¿sí? Lo suben al carrusel y se le olvida que hay que bajarse y ahí sigue dando vueltas en el carrusel en los caballitos, ¿sí? Y la primera vuelta puede ser emocionante, pero a partir de allí es aburrido como esos solos, ¿sí? Yo no tengo ningún interés turístico en el desierto. 40 años dando vueltas, ¿sí? Sobre las mismas vitrinas y sobre la misma plataforma. Tú dices, ya, o sea, las lagartijas, sí, ya me conocen, me saludan a la pasada. Tú dices, ya, una sola vuelta es suficiente. Bájate del carrusel. ¿Cómo me bajo del carrusel? Acepta corrección, acepta instrucción, acepta confrontación. Porque el rema confronta, no le está hablando a otros, te está hablando a ti. La instrucción confronta, duele, porque no le están hablando a otros, te están hablando a ti. El rema desnuda, porque no le están hablando a otros, te están hablando a ti. Y entonces necesito tener un corazón vulnerable, quitarme la coraza, bajar la protección, para que entonces el rema llegue a mi vida. No significa entonces que me convierta como en estas personas que todo les duele. Hay una enfermedad en el mundo rara de 1 en 10 millones y me pegó a mí también. Y esto, y también, no, o sea, tampoco seas masoquista y tampoco estés allí diciendo que todo te duele y que todo es culpa tuya, ¿sí? Pero tienes que entender que si Dios quiere llamar tu atención, uno tiene que decir, está bien, Señor, no salió como yo pensaba, no lo he entendido, sigo inmaduro en esta área, Señor, enséñame, enséñame. No hay problema. Uno dice, ¿qué va a decir la gente? No te preocupes, la gente ya dice de ti, ¿eh? Cuando uno mete la pata, la gente lo dice, aunque los cercanos, pues, como saben que eres corajudillo, pues no te dicen nada para que no digas nada. Pero lo cierto es que todo mundo se entera. Entonces, ¿qué van a decir? Pues qué bueno que lo dijiste, qué bueno que lo aprendiste, ¿sí? Qué bueno que cambiaste de actitud. La gente piensa que son sus pensamientos cuando Dios te está hablando, pero el rema de Dios te va a llevar a cosas que naturalmente tú no harías. ¿Cuál es la naturaleza humana? Tú necesitas conocer cuáles son tus reacciones
¿Cuál es tu forma natural de responder? O sea, la forma humana en que respondes. Por ejemplo, una de mis cuestiones de naturaleza humana es tiendo a justificarme. Y entonces, ¿cómo saber si es Dios el que me está hablando? Porque yo identifico cuando yo soy solito el que me está justificando, ¿sí? Y entonces hay cosas que son injustificables y yo las debo de poder reconocer. Mi conciencia me dice, hiciste mal, tuviste una mala actitud, esta palabra era de más, no tenía sentido que lo dijeras así. Y tengo que decir, sí, Señor, está bien, tienes razón, se me fue la mano, rudeza innecesaria. Hay ocasiones en donde tú dices, es que Señor lo merecía. Le dije lo que se merecía. Y Dios dice, sí, pero probablemente sí se lo merecía, pero a ti no te tocaba decírselo. Y Dios te llama la atención, sí. No era tu responsabilidad decírselo. Cuando te toca a ti no quieres, y cuando no te toca estás ya comedido metiche. Entonces uno tiene que decir, está bien, Señor, tienes razón. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos el rema, podría decir yo que es más una comunicación primero, y es la fundamental, de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu y nosotros somos espíritu. Ahora, si tu canal espiritual está tapado, pues entonces te va a mandar un Uber o un Didi para que te digan ahí, oye, que dice el patrón que cuelgue el teléfono porque le quiere hablar, ¿sí? Que ya apague los distractores porque quiere tener una conversación. Cuando tu espíritu está bloqueado, entonces Dios va a tener que usar medios externos. Hay gente que dice, es que yo quiero que el profeta venga y me diga. Yo digo, no, Señor, no hay necesidad, esto es entre tú y yo. ¿Sí? ¿Usted quiere que Dios le avergüence? Entonces que tenga que mandar a alguien. Si no quiere que Dios le avergüence, entonces usted solito diga, bueno, Señor, yo solito, esto es entre tú y yo, no le hace que todos los días me jales las orejas, pero sé escuchar, Señor, tú dime a mí. Entonces no es privilegio que el profeta te esté busque y busque, ¿sí? Al contrario, significa que eres cabezoncito y que no estás escuchando directamente la voz de Dios. El Espíritu Santo entonces habla directamente a nuestro espíritu en nuestros tiempos personales. En momentos vienen pensamientos y tú sabes que son de Dios porque son cosas que no se te hubieran ocurrido. Pero además es bueno que tengas un contexto bíblico. Lee la Biblia. Si se puede diario, mejor. Si no puedes diario, bueno, pues cada vez que puedas. Pero confirma y confronta la palabra. Conoce la palabra. Para que entonces tu alma entienda cuándo es que Dios está hablando, ¿sí? Dios nos puede revelar aún en nuestro cuerpo. Hay ocasiones en donde yo soy medio necio, bueno, no ocasiones, muchas veces. Y entonces me duele la cabeza porque estoy preocupado por cosas que seguramente Dios no quería, no quisiera que estuviera preocupado. Mi cuerpo se enferma literalmente cuando Dios está queriéndome a ver, hablar algo y no estoy entendiendo. Me enfermo, me duele la cabeza, me siento mal. Y ya después de 2, 3 días y con la migraña digo, Señor, dime que no te estoy escuchando, ¿sí? Y así como que un sape, que mi hijo, ponga atención en esto, ponga atención en aquello, deje esto que no tienes que estar haciendo, deja de preocuparte por aquello, quita ansiedad, quita juicio, quita lo que tengas que quitar, ¿sí? Descansa. Un cuerpo que no descansa es un indicador de que tu espíritu no está en la gracia, andas en la desgracia. Y alguien que está en la desgracia, pues es un desgraciado. ¿Sí? Y entonces estás preocupado por cosas que ni te toca cambiar, angustiado por cosas que ni sabes que van a venir. Y Dios dice, descansa en la gracia. Y te lo está, dice y dice, pero tu cabecita loca, cuando menos la mía, ahí está, dale y dale y dale, rumiando cosas hasta que Dios dice, a ver, ¿quieres seguir pensando? Y ya me agarra una migraña tremenda. Y ya dice uno con los chiquillos, ya no, pues, ya no. Bueno, ya entendió, mijo, suéltelo, ¿sí? No, no ande cargando cosas que no tiene que cargar.
Y entonces podemos tener pensamientos espontáneos, ideas, palabras, sentimientos. Dios sabe hasta matemáticas. Increíble, ¿sí? Porque Dios es todo. Y un rema es una palabra para que tú la entiendas. De repente yo estoy viendo algo y me quedo con los ojos pelones y digo, ay, esto está buenísimo. Y dice mi esposo, quien está allí, ¿qué entendiste? Y ya le empiezo a explicar y así se quedan viendo con cara de que no entendí. Bueno, es que Dios me lo estaba hablando a mí. Y Dios me lo habla en el lenguaje que yo lo entiendo para que probablemente después yo se lo traduzca o interprete a alguien más, ¿eh? Entonces pueden ser palabras además clave, porque hay cosas que tú conoces y que probablemente nadie más conoce. Y Dios con una sola palabra clave, quizás la persona ni sabe y te dice, no, es que yo tenía una visión y veía tal cosa. Y tú en ese momento dices, este es Dios, porque esa es una palabra que solamente Dios me podría decir a mí. Entonces, tú tienes que estar juzgando toda palabra, ¿sí? Tú tienes que juzgar la palabra, tienes que saber cuándo eres tú analíticamente, cuándo es algo que se presentó sin que tú lo estuvieras forzando, ¿sí? Que surge espontáneamente de tu corazón. Mm, bueno, pues son un montón de cosas más, pero creo que por allí vamos a dejar. Preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Qué piensan de todo esto que hemos hablado? Yo sé que ya había hablado de Rema. ¿Creen que con esto es suficiente o necesitamos escarbarle todavía más? Los escucho, por favor. Si no, para cambiar de tema la próxima semana. Son muy tímidos ustedes, siento. Yo, Paz, quisiera hacer un comentario. Adelante, Marcia. Bueno, más que nada es como una pregunta. En alguna ocasión, con una chica que yo no conocía, eh, em, yo estaba durmiendo y bueno, soñé. Es que no es lo mismo como cuando es como tipo visión o cuando uno sueña, ¿no? Creo que es algo diferente. Pero fue así como en unos 5 o 10 minutos que veo a una niña siendo golpeada por su papá. Yo no sabía, o sea, en el sueño no me era revelado que era el papá, pero en el espíritu yo sabía que era el papá. Y la niña era golpeada por el papá con su cinturón y la niña pues se escondía como en un baño y lloraba mucho. Y yo sabía que esta niña estaba siendo abusada sexualmente por su papá. Entonces, ese mismo día en la noche, en mi reunión bueno, aquí le llamamos hogueras, eh, llega un matrimonio nuevo con una jovencita y bueno, pues no sabía yo el contexto de su historia, pero pues la chica estaba pasando por un diagnóstico de cáncer y empezaron a orar por ella y empezaron a pedir y la chica empezó a llorar. Cuando ella empieza a llorar, se me viene este sueño y, y Dios me dice, es ella la niña, díselo. Entonces yo le pregunté a ella, ¿no? O sea, la verdad es que me pongo muy nerviosa cuando estas cosas pasan porque es muy, muy complicado hablar así como así nada más, ¿no? Porque como usted lo está diciendo, o sea, puede ser como para bendición o para destrucción, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿tú fuiste abusada por tu papá? Y le empecé a todo lo que viene el sueño y me dice, sí, y ella comenzó a llorar. Y le dije, ok, pues Dios me reveló esto en la tarde y quiere que sepas que Él te ama y que está a cargo de tu enfermedad y que no vas a morir, que Él tiene el control de esto. Entonces, pues ella comenzó a llorar mucho y finalmente fue cambiando el diagnóstico, fue cambiando hasta que ahorita ya no tiene cáncer
no la tuvieron que operar, no tuvo que pasar por nada. La pregunta aquí es, eh, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo manejar fue un rema? Sí, definitivamente. Fue un rema porque era una palabra específica para ella. Si tú le dices, Dios quiere sanarte, probablemente ella va a decir, sí, me lo han dicho un montón de gente. Pero si tú le dices, Dios me mostró esta imagen, Dios me mostró cuando venía tu papá, te golpeaba, cuando abusaba de ti, cuando todo ese dolor, ¿sí? Ah, pues ese mismo Dios que te ha visto sufriendo en eso, te dice que vas a sanar. Y entonces hay una convicción. Efectivamente, ¿quién más de los que están aquí sabía que mi padre, no que me golpeaba, sino que abusaba sexualmente? Nadie sabía. Tiene que ser Dios el que está revelando. Y eso despierta mi fe. Sí me duele lo que sucede, pero también de alguna manera me genera, me reconforta saber que en medio de todo mi dolor, Dios está ahí. Dios estaba ahí. No me dejó sola. Y ahora que estoy pasando este otro dolor, Él me está diciendo, estoy contigo. Eso despierta fe. ¿Cómo podemos verlo en retrospectiva? Ella está sana. ¿Sí? El rema trajo fe. La fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Escuchó el rema, vino fe y la fe trajo sanidad, trajo salvación. ¿Cómo manejarlo? Pues con prudencia. Ahí sí que no hay una receta, pero sí hay una actitud con sabiduría, con prudencia, ¿sí? Con discreción, con diplomacia. Yo no sé, el Espíritu Santo que te lo reveló también te va a dar la inteligencia, la sabiduría y te va a guiar. Entonces no le tengas En- miedo, no eres tú, es Dios. Amén. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, lo que pude entender, por ejemplo, mi testimonio es un rema de Dios en mi vida principalmente y en la vida de los demás. Tendría que ser un rema de Dios. O sea, tú cambiaste por un rema de Dios, porque Dios te habló a ti y tú entendiste que Dios quería tratar algo contigo. Le creíste a Él. No fue lo que le dijo a cualquier otro, es lo que te dijo a ti. Y cuando tú empiezas a dar tu testimonio de cómo Dios te habló a ti, la gente va a decir, ay, qué padre, qué bonito. No, pues sí, a ti te habló. Pero si entonces tú en fe recibes y le das un rema al otro, dice, Señor, revélame algo del corazón del otro. Algo para que sepa que así como me hablaste a mí, le quieres hablar a él. Y le empiezas a hablar al otro. Te aseguro que en ese momento su convicción cambia. En ese Totalmente. momento lo siente personal y dice, está bien, Señor. Y años después esa persona va a estar diciendo, ah, pues una vez Dios me habló a mí, también quiere hablar al otro. Y ahí se va a ir la cadenita. Amén. Ok. Sí, gracias, Paz. Sí, bendiciones. Ok, ¿y alguien más? Tengo que poner mi pantallita acá, porque si no, no los veo y capaz que alguien está ansioso queriendo hablar y no le di el lugar. A ver, siempre les pregunto a los de confianza, a Fer, a Dulce, porque son los que rellenan el video al final, pero yo no sé si alguien más tenga algo que decir. Ivette, ¿qué dices de esto que escuchaste? Bueno, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, a veces siento que el Señor me habla, pero a veces tengo mucho temor de que sea mi alma o de que sea mi mente y no puedo, todavía no puedo discernir entre la voz de Dios y quizá la voz de mi alma. El Señor ha estado tratando conmigo situaciones difíciles de rechazo, de abandono. Pero, por ejemplo, hay una en específico, yo sufrí abuso cuando era niña, entonces hay una en donde es que es muy, muy fuerte y muy complicado. No quisiera dar detalles, simplemente lo veo que hay dos bebés y veo una situación
que en específico siento que me está pasando a mí, pero yo sé que me está pasando a mí porque yo sé que yo soy ese bebé. Y es algo que he tenido atorado, que he querido platicar con mi hermana porque ella era la que me cuidaba, pero no, ahí no sé si tenga que decirle o me lo tenga que callar, porque es algo que tiene que ver como con mi sanidad, creo yo. Entonces, Ok. no sé, y fue muy chistosísimo porque hace apenas como un mes mi hermana me habló para contarme como situaciones que habían ocurrido y me habló de una en específico, pero me lo dijo como justificándose. Me dijo, yo siempre estuve al pendiente de ti y tú fuiste la más cuidada. Nosotras no. Dice, pero tú sí. Y después me empezó a explicar estas cosas y yo quería hablar con ella, pero me quedé callada por no lastimar su corazón. Y le dije, bueno, mira, cuando podamos platicar, cuando podamos hablar de esto, lo podemos platicar. Y ahí es donde yo digo, la palabra ociosa, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo hablar o decir de lo que el Señor me está diciendo o mostrando, o si Él me lo está mostrando o es producto de mi imaginación? Ok, el Señor Jesús nos dice que por sus frutos los conocerás. ¿Cómo saber yo que Dios me está hablando? ¿Hacia dónde me está llevando? Si hay una vocecita que dice, mira, él te violó, mátalo, pues digo, no, pues eso no es de Dios, por supuesto, ¿sí? Pero si Dios me está mostrando cosas para que entonces yo perdone, entonces digo, ese tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que yo perdone. A Satanás lo que quisiera es que yo esté odioso y amargoso y deseando acabar con medio mundo. Entonces, ¿cuál es el fruto de la revelación? Si la revelación lo que está haciendo es llevarme conforme a la palabra a restaurar relaciones, a sanar corazones, ¿sí? A levantar al herido, digo, ese es Dios hablándome. Pero si los pensamientos a donde me están queriendo llevar es a la destrucción del otro, entonces eso no es de Dios. ¿Sí me explico? Todas estas cosas, todos Ujú. estos recuerdos que te están llegando, dices, yo creo que son para sanidad. Ah, entonces Dios te está hablando. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues primero lo tengo que sanar yo. Dios me lo recordó a mí ahorita y ahorita le digo, Señor, muéstrame y comienzo entonces a soltar, comienzo a perdonar al otro, comienzo a perdonarme a mí por haberlo guardado tanto tiempo, perdono también a Dios por cualquier cosa que hubiera en mi corazón de rechazo hacia Él, perdono a todo mundo. Cuando hablo con la otra persona, yo ya tengo un corazón sano, ¿sí? Y puede ser que la hermana dijo, es que a todas, tú fuiste la más cuidada. Eso, a mí la frase esa me dice, a nosotros nos violaron, ¿sí? Y nosotros, para que no te violaran a ti, te estuvimos cuidando. Puede ser que finalmente en un descuido también te violaron a ti, pero el poder en su momento ya habiendo perdonado, tú puedes decir, mira, resulta que en una ocasión sucedió esto y en ese momento no estaban ustedes y también yo fui abusada, pero yo me doy cuenta de cómo ustedes sufrieron por mí y te agradezco por todo lo que hicieron tratando de cuidarme, ¿sí? Pero ya perdoné inclusive a estas personas que nos hicieron daño, ¿sí? Delante de Dios, en mi corazón, yo trato de estar saludable, ¿sí? Todo eso, tú ves que el fruto es un fruto de restauración, es un fruto de justicia. Eso es de Dios. ¿Cómo discernir las cosas? La gente de ciencia somos muy simplistas, ¿sí? ¿Cómo discernir si los tacos estaban acedos? Por la diarrea del día siguiente, o sea, tú dices, no, seguramente sí estaban mal, ¿por qué? Te estabas muriendo, ¿sí? Entonces, como que no se ocupa ser muy de ciencia para decir si te cayó mal, pues, ¿cómo saber si no estaban acedos? Pues no te pasó nada, te los comiste, los digeriste como si nada, dormiste bien. Ah, bueno, pues la voz de Dios, así empezamos a discernirla, por el efecto que nos causa. Yo sé que Dios me habló porque a pesar de que hay cosas duras, difíciles, me siento en paz. Tengo un anhelo de buscar más de Él, tengo un anhelo de restaurarme, tengo un anhelo de sanar. Ah, ese es Dios el que me está hablando.
¿sí? ¿Cómo sé yo que el rock pesado no es lo más espiritual? Porque tú ves a los chamacos escuchando el rock pesado y empiezan a jugar el slam y empiezan ahí a darse de catorrazos unos a otros y tú dices, el Espíritu Santo no se metió a esa fiesta, ¿sí? Ahí es la pura carne sonándose, ¿sí? ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo no está muy metido en el perreo? Pues tú dices, lo único que está haciendo es generarse lujuria con los pobres chiquillos, 4 o 5 años y ya andan ahí quemándose. En santa paz lo digo, pero tú dices, bueno, por sus frutos lo conocerás. Entonces sí se puede discernir muy fácil la voz de Dios, ¿no? Entonces poco a poquito ahí vamos viendo qué me produce, cómo me siento y a partir de eso empiezo a identificar cuándo es Dios que me ama. ¿Estamos bien? Gracias, pa. Sí, Ok, sí, gracias. bendiciones. Al contrario, gracias por estar esta noche. Muy bien, chicos, son las 10:07 de la noche. Me da tanto gusto. Entonces, no sé. Fer, tienes abierta la bocina. Adelante. Algo que yo he visto en mí, me gusta siempre hablar en primera persona, son las oportunidades. Alguna ocasión escuchaba a un joven que decía, es que, hijo de pastor, por cierto, decía, es como dicen ustedes que Dios les habla, yo quisiera saber. Y dije, tú tienes muchos años viviendo en esto, pero yo recién acababa de llegar hace 3 años con un corazón quebrantado, con toda la disposición y escuchando a una persona donde yo doy pláticas que siempre hablaba de la palabra honestidad y machacaba mucho la palabra honestidad. Y voy a hablar de dos cosas que me pasaron y que tuve la oportunidad de vivir, ¿sí? Una de ellas es de una persona que tuvimos un evento en Redime. Es una mujer que no conozco, es una persona de edad que no conozco, que se acerca a mí y me lleva a platicar a un lado y me comenta que yo estoy sufriendo por algo que pasó hace aproximadamente 13 años, 15 años, no sé, dice, ponte a pensar, pero es algo que te trae, que no te deja ser libre, que no te deja estar en paz, que no te deja estar tranquilo. Pero lo que yo te quiero decir es que Dios me reveló que fuiste engañado, que no fuiste tú y que no pasó eso que por ahí se dice que pasó. Dice, si quieres no lo platiques conmigo, y si no te sientes cómodo. Eh, yo ni tardo ni perezoso, no quise procrastinar, acababa de pasar una predicación de no procrastinar y tuve la oportunidad de conversarlo con Jesús Montes e inmediatamente abre la Biblia y salen unos versículos que estaban para mí y mi corazón sanó, mi corazón se sintió completamente diferente. Una carga que yo venía soportando por mucho tiempo y que yo tenía dudas, dije, como una persona que no me conoce, y tiene que ver algo parecido a lo que dice Marcia, como alguien que no me conoce, como alguien que no puede saber eso de mí, y tiene que ver con lo que se acuerda Pedro hace ratito que lo mencionabas en la predicación, bueno, en la clase. Entonces, claves es un momento que nos pone en un estado de percepción, de quebranto y de oportunidad de sanar. Para siendo personas sanas, tener un corazón más limpio y poder ser de bendición para otras personas y poder efectivamente sanar, porque Dios nos quiere sanar muchas veces y lo intenta, pero nosotros nos cerramos, nos acobardamos o tenemos miedo o tenemos temor. Cuando dicen que la verdad os hará libre, precisamente es eso, porque ahorita como comentaba, si lo digo o no lo digo, no hay peor cosa que la incertidumbre y que la duda, ¿sí? No hay cómo en amor tocar los temas, platicarlo y asunto arreglado, ¿sí? Queda esa parte, ¿sí? Yo soy muy bueno para muchas cosas, pero en un área de mi vida
mostraba indefensión. Y un día que iba de camino a mi clase de claves, justo al llegar al pueblo del aguacate, me vinieron imágenes de por qué yo no me, yo no soy, por qué no era yo afectuoso con las personas. Y no fue porque mis papás no fueran afectuosos ni nada, como muchos dicen, fue porque a mí me agarraron unas niñas más grandes que yo y ahí en aquellos años no nos hacía nada, pero para mí el hecho de haber sido agarrado como un muñequito para besuquear, a apachurrar y todo eso, yo no estaba acostumbrado, pero yo no me acordaba de eso. Entonces vino esa revelación, llegando lo platico con la pastora Lulú y empezamos a ver esas partes y hablando las cosas, hoy soy otro en ese sentido. ¿Por qué? Porque cada que me llega un rema o le llega a alguien un rema y me lo transmite, lo trabajamos inmediatamente, no lo postergamos. Es una oportunidad extraordinaria, ¿sí? Es una oportunidad extraordinaria. Un domingo llego a Redime y ahí estoy yo quitándome, porque así me enseñaron a quitarme la carga y todo, y de pronto me puse en paz y de ratito llega una compañera y me dice, ¿sabes qué? Es que te veo que traes una carga muy grande, permíteme, déjame ponerme a orar por ti porque estás cargando cosas y empieza a decirme cosas que ni me conocían, ni poca gente me conoce, pues. Entonces, yo permito esa parte porque quiero ser una persona sana y les comparto a ustedes la relación de un tiempo para acá con mis hijas, la autoridad que yo perdí con ellas, la identidad que ellas sienten o sintieron no tan fortalecida o la vieron fracturada, ahora la ven diferente. Ahora su padre vuelve a ser la imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues no procrastines, Ivette, y en amor, te, hago la alusión por lo que dijo Marcia, por lo que dices tú, y pues ya es tarde. Gracias. Amén. Amén. Pues vamos a tener entonces, a partir de nuestra siguiente clase, dado que quiero entender que este asunto del rema ya nos quedó claro, vamos a comenzar a hablar de discernimiento, ¿sí? Vamos a aprender a discernir, bueno, los elementos para discernir, y discernir es separar, poder categorizar las cosas, saber qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿sí? Porque la siguiente lección es aprender a escuchar las voces, ¿sí? Y eso es discernir. Entonces, a partir de la próxima clase, empezamos con el tema de discernimiento como parte de lo que cada uno de ustedes, como gente con un llamado al ministerio, porque esto es para gente que quiere servir a Dios, entonces, para toda esta gente que quiere servir a Dios, hablaremos de discernimiento espiritual. Amén. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias. Vamos a poner ahorita a grabar esto, a compilarlo, y en un rato más, a más tardar, Gracias, pastor. lo vamos a tener por ahí. Bendiciones a todos y gracias por escuchar. Dios les bendiga. Gracias. Vaya, hasta luego.